Lo que vamos a ver hoy va a ser lo que se denomina tiro parabólico, ¿sí? O tiro oblicuo. Pero antes de entrar en eso, ustedes tienen que saber las relaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Se llama triángulo rectángulo porque justamente tiene un ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados. El lado que es opuesto, o sea, que está justo del otro lado del ángulo recto, se denomina hipotenusa. Y ahora bien, respecto de esa hipotenusa, ¿sí? Ustedes tienen dos lados. El nombre de los lados siempre va a estar en función del ángulo opuesto. O sea, si yo llamo a este ángulo A, ¿sí? Por convención, los ángulos siempre tienen una letra mayúscula o una letra griega. Por ahora les voy a poner con una letra mayúscula. El lado que es opuesto a ese ángulo es la misma letra pero con minúscula. Por lo tanto sería A. Respecto de este ángulo que yo tengo acá, que yo denomino B, este sería el lado B. ¿Sí? Ahora bien, los lados se denominan de la siguiente manera. La hipotenusa dentro de un triángulo rectángulo siempre va a ser la misma, porque la hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, el lado que es opuesto al ángulo se va a llamar lado opuesto. O sea que respecto de A, si yo me paro en A, el lado opuesto al ángulo A va a ser este de acá. Este va a ser el lado opuesto. Y lo que estoy escribiendo en este caso en azul va a ser respecto del ángulo A. Lo que no es ni hipotenusa ni opuesto pasa a ser adyacente. Por lo tanto, respecto de A, el lado B es el lado adyacente. Ahora bien, si yo hablo respecto de B, el lado B va a pasar a ser su lado opuesto. Mientras que lo que no es ni opuesto ni hipotenusa pasa a ser adyacente. Este va a ser el lado adyacente. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos lo que se denominan relaciones trigonométricas. ¿Sí? Y las relaciones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados y los ángulos. Para estudiar las relaciones trigonométricas, ustedes lo que se tienen que acordar siempre es una palabra mnemotécnica que les va a ayudar a determinar cuáles son dichas funciones trigonométricas. La famosa palabra es Sorcartoa. ¿Sí? Donde la S es de seno, la C es de coseno y la T es de tangente. Respecto de las relaciones trigonométricas, lo que es O va a hablar respecto del lado opuesto, ¿sí? Entonces, O significa opuesto. Opuesto, opuesto. La letra A va a ser adyacente. Y la R, que en definitiva sería radio vector en lo que es la circunferencia trigonométrica, pero por ahora ustedes no saben lo que es la circunferencia trigonométrica, vamos a llamarla hipotenusa. Piensen que es la manera de determinar dónde va la hipotenusa, como la H es muda, ustedes no la van a pronunciar, donde está la R significa que va a estar la H. Entonces yo digo que esto es hipotenusa.
Todo este lío, ¿qué significa? Que el seno de un ángulo cualquiera, el seno de un ángulo, póngale tita, va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Ahora bien, ¿de qué me sirve esto? Yo voy a hablar ahora respecto de los ángulos que tengo acá y hacer la relación respecto de los lados. Recuerden, lo que está en azul depende del ángulo A, lo que está en rojo va a depender de B, ¿sí? Y la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Por lo tanto, si yo estoy hablando respecto de A, el seno de A va a ser el lado opuesto a A, que es A, sobre la hipotenusa, que es, no le puse letra acá, la hipotenusa sería C. A ver, ustedes le ponen la letra que quieran. En este ejemplo yo puse que la hipotenusa es C. Hipotenusa puede ser A, B, puede ser cualquier letra. No se lo estudien de memoria, sino que esto es orientativo. Sobre C. Ahora bien, el coseno respecto de A me dice que es el adyacente sobre la hipotenusa. Respecto de A, el lado adyacente es el lado B sobre C. Mientras que la tangente es el lado opuesto, que es A, sobre el adyacente, que es B. Si yo voy respecto del triángulo B, yo tengo que el seno de A, el seno de B va a ser opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es C. B sobre C. El coseno va a ser A sobre C. Y la tangente va a ser B sobre A. ¿Sí? Yo lo que necesito saber ahora, o mejor dicho, ustedes necesitan saber, es respecto de cómo determino lo que es el seno, coseno y tangente. Que sepan que existe esa función trigonométrica y que el despeje de cada uno de esos valores les va a determinar, si ustedes tienen un ángulo, cuál es el valor de los lados. Pero siempre existe dicha relación trigonométrica y no se tienen que olvidar al respecto. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora es lo que se llama tiro parabólico. Tiro parabólico es la composición de dos movimientos, un MRU y un MRV. El criterio es el siguiente. Ustedes están parados en cualquier lugar y ustedes tiran una roca. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes cuando tiran este proyectil, va a ser este movimiento. ¿Sí? Acuérdense que todos estos movimientos se supone que son ideales. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de movimiento, ustedes van a tener una traslación respecto del eje de las Y y van a tener otro respecto del eje de las X. Cuando ustedes hablan respecto del eje de las X, que es esto de acá, o sea, todo este movimiento, ¿sí?, va a ser un MRU. Significa que a medida que se va trasladando este proyectil, siempre va a tener una velocidad constante respecto del eje de las X. Mientras que cuando ustedes
estén sobre el eje de la Y, ¿no? Esto de acá, esto va a terminar siendo un MRV. O sea, va a ser un tiro vertical, ¿sí? Entonces ustedes tienen la composición de las dos funciones. El criterio es el siguiente. Primero, como yo esto lo voy a tirar con un ángulo, ¿no? Por eso va a empezar a ser un tiro parabólico, yo tengo que descomponer este proyectil, o sea, la dirección, el vector que tiene ese proyectil respecto de las componentes X e Y. Esta es mi componente en X y esta es mi componente en Y. Que yo en definitiva puedo llamarlo que esto sea v de X, o sea, la velocidad respecto de X, y esto la velocidad de Y. Y esta sería la componente principal, que es la velocidad. Entonces, se empieza a mover ese proyectil. Entonces, mi primera posición va a ser esta de acá. Yo dije que es un MRU. Cuando ustedes están en un MRU, lo que tienen es que la velocidad es constante. Por lo tanto, yo tengo que la velocidad en X va a ser la misma. Pero, ¿qué va a pasar con la velocidad en Y? A medida que va a ir ascendiendo, la velocidad va a ir disminuyendo. Por lo tanto, mi primera posición va a ser esta de acá. Nuevamente, sigue ascendiendo el móvil, el objeto, estoy en este punto de acá. Sigo teniendo la misma velocidad en X, pero sigue disminuyendo respecto de Y. Hasta que llego a este punto de acá. Y este punto de acá, al igual que nosotros teníamos en el tiro vertical, es la altura máxima. Y yo les había dicho que en la altura máxima la velocidad de Y era 0. O sea, ustedes tiran un objeto hacia arriba, lo tiran, llegan al punto más alto, se frena y empieza a caer. O sea, su velocidad llega a 0 y después empieza a caer. Por lo tanto, cuando yo estoy en la altura máxima, ¿sí?, yo solamente voy a tener velocidad en X. El objeto empieza a caer. O sea que yo, respecto de la misma posición, ¿no?, pero ya con el objeto en caída, de vuelta, tengo esta componente en X, y la componente en Y, ¿cómo va a ser? Lo que habíamos hablado. Va a tener la misma velocidad, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque está empezando a caer. Por lo tanto, para este punto de acá, ¿no?, que yo supongo que son la misma altura, sigo teniendo esta velocidad en X y esta va a ser la velocidad en Y. Lo mismo acá. Sigo teniendo velocidad en X, la velocidad en Y empieza a crecer cada vez más. Yo estoy en este punto de acá, velocidad en X, velocidad en Y, y llego cuando toca el suelo, acá en este punto, y en este caso voy a seguir teniendo la misma velocidad en X y la velocidad en Y sería esta de acá. Entonces, lo que yo calculo es ¿cuál es la velocidad? La velocidad respecto de estas componentes sería así. Esta sería la velocidad que va teniendo. Ahora fíjense, cuando yo estoy en la altura máxima, la velocidad que va a tener el proyectil va a ser la misma que el componente que tiene respecto del eje de las X. O sea que acá va a ser todo velocidad en X. Y acá cuando empieza a descender, de vuelta empezamos a tener las mismas componentes. Ahora bien,
esto respecto de lo que les había dicho en trigonometría hace un ratito. Entonces, si yo veo ese triángulo, yo sé que mi triángulo en este caso sería algo así. Tengo la velocidad, ¿sí? Tengo mi componente en X, que es velocidad en X, ¿sí? Y tengo este ángulo de acá, ¿sí? Al tener ese ángulo ahí, yo tengo que esta componente en Y es lo mismo que yo tenga esta componente de acá. Lo único que hice es trasladarla, pero tienen el mismo valor. Entonces, fíjense, nosotros teníamos lo que era el SOR-Cartoa. Y yo digo, el seno del ángulo, que va a ser el lado opuesto, que en este caso sería velocidad en Y, sobre la velocidad. Mientras que el coseno del ángulo va a ser igual a la velocidad en X sobre la velocidad. Y si yo despejo que necesito trabajar con velocidad en Y, voy a tener que velocidad en Y va a ser igual a V por el seno del ángulo, ¿sí? Mientras que la velocidad en X va a ser igual a V por el coseno del ángulo. O sea que estos son datos que ustedes tienen que saber. De ahí es de donde viene el despeje de cuánto vale velocidad en X y velocidad en Y. Y después lo que nosotros tenemos que estar determinando es la parte del MRU y el MRV. Por lo tanto, si yo trabajo respecto del MRU, ¿sí? En el MRU, ¿yo qué tenía? Que la velocidad va a ser igual a X final menos X inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, acá tengo que X final es igual a X inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Y esta velocidad que yo tengo acá sería velocidad en X. No es la velocidad que yo tengo acá en color negro, no. Es la velocidad respecto del eje de las X. Si yo voy a la parte del tiro vertical, o MRV, que es lo mismo, ¿sí? Yo voy al tiro vertical. Yo primero tengo que la aceleración es igual a la gravedad, que es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Acuérdense que la velocidad era negativa, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y después recuerden siempre que, según nuestro sistema de referencia, todo lo que va hacia arriba y lo que va hacia la derecha es positivo. Todo lo que va hacia arriba y hacia la derecha siempre es positivo. Ahora, después tengo acá, si yo empiezo a despejar esto, tengo que velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial. Vean que yo estoy aclarando cuál es la componente, que es en Y. Después, Y final, que sería mi altura final en cualquier punto, va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial en Y por tiempo final menos tiempo inicial, menos un medio de la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Y la última que me queda por saber, que también la puedo relacionar, es velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial de Y al cuadrado menos 2 gravedad por Y final menos Y inicial. ¿Sí? Entonces lo que tienen que ver ustedes ahí es cómo ustedes van a ir relacionando los datos que tienen en función del tiro, o sea,
depende del movimiento. Si ustedes van a estar calculando respecto de uno u otro movimiento, tienen que determinar si es X o Y. Pero hay un dato que es común a ambos, que es el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo este tiempo de acá, este tiempo 1, ¿no? Que va a ser en el momento 1 que lo calcule, ese tiempo es igual tanto al MRU como al MRV, porque acuérdense que era el mismo lugar en el mismo momento. Por lo tanto, ahora yo se los pongo acá en verde, les pongo el tiempo final y el tiempo inicial, se los pongo en verde como para que ustedes vean que siempre es el mismo dato, o sea, el tiempo de un movimiento es el tiempo del otro movimiento, o sea, que están relacionados entre sí. Por lo tanto, esto acá me queda que es tiempo final, tiempo inicial, y acá lo mismo. Ese es el dato que relaciona ambos movimientos, el momento en el cual ocurre dicho movimiento. ¿Sí? Entonces siempre tienen que estar atentos a esos datos. Después los ejercicios son todos similares. Lo único que tienen que saber es descomponer respecto de sus componentes, respecto de la componente en X y respecto de la componente en Y.